Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Descubrir el secreto de las células madres representa un cambio en nuestra visión del organismo vivo. Damián García Olmo. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como siempre, nuestro mayor agradecimiento. Vamos a entrar en un tema realmente importante para nuestra calidad de vida, para nuestra salud. Y vamos a conversar con el doctor Miguel Garber, especialista en cardiología y medicina regenerativa. El tema fundamental es las células madres. Muchas preguntas tenemos para conversar con el doctor. ¿Dónde se pueden encontrar las células madres? ¿Qué enfermedades podemos considerar que pueden tratarse con las células madres? Quizá también podría interesarnos saber cómo funcionan las células madres y cómo se usan para precisamente tratar enfermedades cardiovasculares, entre otras. Lo tenemos en línea, él vive a los altos, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos. Es argentino, por lo tanto tenemos que considerarlo un verdadero orgullo de nuestra nacionalidad. Miguel, bienvenido a Miami, un gusto de saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, y el gusto es mío de poder estar acá y gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte aquí. Es un anhelo que tenía yo hace bastante tiempo, de tenerte en la pantalla de TV Radio Miami, en los micrófonos de Radio Miami Internacional. Y sabés que estamos saliendo tanto en Radio Vaticana como en las Naciones Unidas, como en Radio Continental de Buenos Aires y también Radio Mercosur, que toma todo el cono sur de América Latina. Estamos también en La Voz de América, así que bueno, todos estarán muy felices de enterarse un poco más de este fenómeno que, bueno, creo que ha salvado muchas vidas y también puede mejorar la calidad de vida de mucha gente, que son las células madres. Empecemos por ahí. ¿Podés definir qué son las células madres, por favor? Sí, las células madres son células que tienen que tener, para ser consideradas células madres, dos características. Una, la posibilidad de replicarse en sí misma en dos células hermanas iguales, o la potencialidad de convertirse en otro tejido adulto. De ahí es que las diferimos por ese tipo de potencialidad en diferentes grados, desde la totipotencial, que es cuando se une el esperma con el óvulo y forma un solo huevo o cigoto, y ese tiene la capacidad de formar todo un bebé, pero no solo un bebé, sino que la placenta también, o sea, tiene capacidad trofoblástica. A medida que se va desarrollando, se forma el embrión ya perdió cierta potencialidad, o sea, la capacidad de generar cierto tejido, y por eso dejó de ser totipotencial para ser pluripotencial. Esto se sigue creciendo, se forma ya el feto, y ahí pasa a llamarse célula adulta, que es la que tenemos nosotros, y es la célula multipotencial. Ya perdió ciertas características también, pero puede convertirse en todo tejido humano adulto. Esto es lo importante porque nosotros, cuando hablamos de enfermedad, vamos a hablar siempre de células madres adultas multipotenciales. ¿Esto significa que las células madres son, de alguna manera, proveedores de nuevas células? Exactamente, la función principal de la célula madre es la de sustituir las células que desaparecen en nuestro cuerpo, que puede ser por dos razones. Una, porque se muera esa célula por un daño exterior o interior que ha aparecido esa célula, o por la propia autólisis, o sea, cuando la célula está vieja, no funciona, no sirve, pierde su función, lo que hace es autofagocitarse, y eso se llama apoptosis, y entonces la perdemos, pero necesitamos recuperarla. ¿Cómo la recuperamos? A través de las células madres, o sea que son verdaderos elementos de reparación de nuestro cuerpo. Interesantísimo, ¿no? Ellas, las células madres, entonces tienen como una especie de, no sé, fundamento en reparar
los tejidos dañados y sustituir las células que mueren día a día. Exactamente. Básicamente, cuando tenemos un daño o las células se van muriendo por la razón que sea, ya sea por factores internos o externos, porque muchas veces también el paciente, o sea, la gente fuma, la gente está expuesta a determinados tóxicos, la gente se alimenta mal, o sea, todas estas situaciones que nos van matando células, o ya sea por otro daño, como puede ser cuando tenemos un infarto de corazón. Nosotros tenemos dos maneras de solucionar eso. Nuestro cuerpo lo soluciona de dos maneras. Uno es regenerando el tejido. Regenerar significa recupero el mismo tejido con la misma función, o cicatrizo, que es un tejido que no va a tener función. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos normalmente solucionando nuestras lesiones de nuestros tejidos. Y así es que cuando más voy a regenerar, mejor voy a mantener la capacidad de trabajo de ese tejido, el cual tuvo una lesión. Eh, yo lo observo y no sé si redundo las preguntas, porque los conceptos de repente se me juntan todos aquí y no los conozco tan profundamente como lo haces tú, pero, por ejemplo, a ver, entiendo que la célula madre sanguínea puede formar sangre y una célula madre embrionaria puede formar sangre, hueso, piel y cerebro. ¿Es así? Más o menos sí, es así. Una célula adulta también puede formar piel, puede formar sangre, puede formar hueso, puede formar una neurona. Ajá. La célula embrionaria, aparte de todo esto, va también a poder generar un trofoblasto, o sea, la placenta, el saco viterino, todo lo que se forma en el desarrollo intrauterino, o sea, que mientras vamos creciendo. La adulta no me va a hacer un trofoblasto, no me va a generar una célula de una placenta, pero sí de tejidos adultos, de un corazón, de un cerebro, de una sangre, o sea, y dependiendo del tipo de células, porque tenemos muchos tipos de células madres diferentes. Ya que hay tantas células madres diferentes, ¿cuál es la que particularmente se encarga de reparar los órganos enfermos? Normalmente en condiciones normales de nuestro cuerpo van a utilizar las células madres que vienen de la médula ósea, o sea, de adentro de los huesos, la misma que va a generar la sangre, los glóbulos blancos, que va a generar a las plaquetas. Esas mismas son las que eliminan determinadas células, llamadas células madres, al torrente sanguíneo para ir a reparar. Pero también todos los tejidos tienen sus propias células madres, llamadas células madres mesenquimatosas. Mesenquimatosas porque vienen de una parte del tejido llamado mesénquima, o sea, de ese embrión de 3 capas, cuando nos vamos formando, llamado mesénquima. Pero esas ya están en los órganos. Entonces, las primeras que van a actuar generalmente son las que van a venir de la médula ósea. Y estas van a despertar, de cierta manera, a las células madres que están en los tejidos para que también reparen y se conviertan en células de ese tejido que hace falta porque se ha dañado. Las células madres, de alguna manera, podremos separarlas, ¿no? Tienen las mismas propiedades que las células embrionarias, pero no provienen de un embrión. ¿Esto es así? Más o menos, tienen propiedades muy similares de poder generar todos los tejidos adultos, pero pierden algunas propiedades que tienen las células embrionarias y posiblemente tardan un poco más en generar tejidos que no pertenecen a la misma línea embrionaria. Entonces es un poquito difícil entender el que no es médico. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa? Hoy lo que existe, en el año 2012, hubo un japonés que ganó un premio Nobel. ¿Por qué? Porque dice, la célula madre adulta la transformó. Entonces las células, como dijimos, las células embrionarias, las podemos también inducir desde las adultas a hacerlas una célula embrionaria inducida, o sea, desde la adulta sin tener que sacarla de un embrión, y de esta manera esta célula hoy en día se usa en investigación, no se puede utilizar en tratamientos hoy todavía porque no sabemos su comportamiento real, porque se ha cambiado y se ha trabajado en un laboratorio, o sea, son más problemáticas. Nosotros en la actualidad utilizamos las células madre del adulto, la propia que le saco al adulto, la proceso, separo las células y las pongo. Interesantísimo. Podemos hablar un poco de lo que tanto leí por ahí, el miedo al rechazo inmunológico. Parece que es un problema importante
con cualquier trasplante de células madres. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Mira, el rechazo inmunológico es cuando se utilizan células madres de otras personas, o sea, lo que se le dice heterólogo, o sea, como ¿Sí? cuando utilizamos un órgano de otra persona o Ajá. hacemos una transfusión de sangre. Cuando usamos las propias células del propio paciente no existe ningún tipo de rechazo porque es del mismo paciente. O sea, hemos sacado un tejido al paciente, lo hemos procesado y lo hemos vuelto a poner. No hay descrito ni hemos visto nunca una reacción a las células propias del paciente. Ujú. Esa es una de las ventajas de poder utilizar las propias del paciente. Interesantísimo. A ver si entiendo bien. Esto significa que si un paciente, por ejemplo, tiene un ataque al corazón, se puede trasplantar células madre de su propio tejido para que reparen el daño al corazón. Exactamente, hoy Ah, la estamos haciendo con dos tipos de células. Por ejemplo, o sacamos las células de su propia médula ósea o sacamos las células de su propia grasa. O sea, hacemos una pequeña lipoaspiración, de esa lipoaspiración estamos sacando un montón de tejido graso, ese tejido graso lo procesamos, dejamos sacar todo lo que se llama las células regenerativas, que es también conocido como la fracción vascular estromal, y esa fracción es la que le introducimos al paciente para mejorar para tratar de subsanar esa enfermedad o ese infarto que ha tenido, o por ejemplo una enfermedad neurológica como es la esclerosis múltiple, o en enfermedades articulares como son las osteoartrosis, las artrosis, o sea, cualquier tipo de estas enfermedades usamos las propias células. ¿por qué, doctor Garber, hay una cierta, digamos, opinión generalizada de parte de científicos y médicos en el campo de la investigación de las células madres que alertan contra el uso de estos tratamientos porque dicen que no está claro si realmente funciona y si son seguros? Bueno, como todo lo que es nuevo cuando comienza, tenemos estos problemas, que hay muchos pseudocientíficos, como lo llamo yo, porque en vez de estudiar y mirar y ver qué es lo que sucede, se tiran en contra de los avances científicos, y esto es una gran realidad que la hemos vivido siempre. Yo recuerdo en los años 2000 que yo desarrollé y trabajé muchísimo con el tema de la cardiotac o usar la tomografía para ver las coronarias, y hasta la American Heart Association en aquella época, si agarramos los escritos, dice que eso no servía para nada, no se podía ver y que y que era inútil, y hoy es uno de los estudios que primero se utilizan para evaluar una enfermedad coronaria, Ujú. con lo cual vemos que la medicina va a seguir evolucionando y avanzando. Posiblemente en un futuro podamos hacer muchas más cosas, pero hoy sabemos, y lo vemos a diario, que las células madres están solucionando un montón de problemas. A lo mejor no llega a la cura definitiva porque no hemos tenido el tiempo necesario para verlo, pero que los pacientes mejoran completamente, mejoran muchísimo. Nosotros tenemos pacientes tratados que han tenido lesiones medulares que hoy están caminando, hay pacientes diabéticos que hoy han disminuido su insulina a mínimas dosis, tenemos pacientes con esclerosis múltiples que están, mujeres que se pueden poner de nuevo zapatos con tacos, que mantienen la estabilidad, que mantienen la coordinación. O sea, las células madres están mostrando que sí funcionan, y no solo por ser células madre. Yo le explico mucho al paciente, la célula madre trabaja, aparte de por todo esto que hablamos que es la célula madre libera un montón de sustancias llamadas citoquinas que hacen y aceleran el proceso de curación del paciente e incluso mejoran esas enfermedades denominadas autoinmunitarias, donde hay un desbalance en su sistema inmunológico. Lo que hacen son muy inmunomoduladoras, o sea, modulan su problema inmunológico y el paciente mejora muchísimo de su enfermedad. Ujú. Interesante. Aspectos legislativos. ¿Hay diferencias entre lo que sucede en Europa, cómo se considera a través de la ley, y lo que sucede y se considera dentro de la ley aquí en los Estados Unidos? Sí, hay muchas diferencias entre un país y otro, incluso dentro de las diferentes comunidades. En la Comunidad Europea se maneja primero lo que dice la Comunidad Europea y después cada país pone su legislación. Ajá, Por ajá. ejemplo, Italia tiene una legislación más permisiva para el uso de células madre que la que puede tener en este momento España. De todas maneras, son más permisivas, un poco más permisivas que las que tiene Estados Unidos.
Hay otros países, por ejemplo, en Argentina no hay una legislación realmente. O sea, dicen que está prohibida, que no está prohibida. No, no hay legislación realmente. Y recién ahora se está trabajando una legislación real con respecto a las células madre, de si se puede hacer o no se puede hacer. Quizá de repente uno se ha familiarizado con esto de las células madres precisamente por la atención que le ha prestado a los medios de comunicación, especialmente cuando las celebridades, como estrellas del deporte y del espectáculo, se han tratado de esta manera. ¿Esto es positivo para el desarrollo futuro, para seguir desarrollando y mejorando la aplicación de las células madre? Yo creo que sí, que el poder informar al público de que, que con tus propias células, o sea, con tus propias estructuras de tejido, podemos mejorar tu salud, es muy importante que el paciente tenga también la posibilidad de elegir de usar este tipo de tratamiento o no. No que sea una cosa permisiva total, que donde podemos o no podemos, sino que sea también una decisión del paciente a poder acceder a sus propias células, ya que si vamos a ver en otros tipos de tratamientos, muchas patologías tenemos que hoy no las podemos curar. Sin ir más, la esclerosis múltiple hoy tiene tratamientos muy caros y no termina de mejorar ni curar el paciente. Claro. Si bien es razonable imaginar que todas las opciones son positivas cuando uno enfrenta una situación de enfermedad o condición, digamos, de una enfermedad incurable, me refiero, es importante la opinión del médico. ¿Se puede tropezar que un médico determine que el paciente necesita un tratamiento de esta naturaleza, pero la ley, por alguna razón, lo impide? ¿Cómo se resuelve ese hecho? Nos encontramos con ese hecho y a veces es difícil. Hay que ir a pedir autorizaciones. En España un poco la ley no es que prohíbe, lo que hace la ley es que legisla y lo que dice necesita autorización. Dice tal cosa se puede hacer, tal cosa necesita una autorización. Entonces ahí ya cambia, no es que está prohibido, sino que tenemos que buscar una autorización. Entonces viene el segundo proceso, cómo obtengo la autorización y la pelea que puede consistir en conseguir esa autorización. Estos son los problemas que más nos enfrentamos, pero el tema es presentar las cosas como corresponden, tratar de hacerlo y, bueno, y luchar con este tipo de legislación, porque los propios organismos, los representantes de los propios organismos, lo dicen. Nosotros nos estamos marchando con leyes que están muy fuera de actualidad. O sea, a medida que hemos conocido la célula madre es una cosa que se viene trabajando de hace muy pocos años. Todavía el conocer de que podemos trabajar con las células madres propias del cuerpo y que podemos procesarlas y usarlas en un mismo acto médico, en una cosa tan simple y tan sencilla, cambia a lo que antes era tener que cultivarlas, tener que procesarlas. Entonces, cada vez que tocamos la célula, corremos más riesgo de tener más posibilidades de complicaciones. Lo más simple es, yo saco la célula madre, lipoaspiro al paciente, saco la célula madre, digiero la grasa, dejo caer todo lo que es esas células biorregenerativas y esas células las pongo en el cuerpo. Un proceso simple, fácil y de mínima manipulación, o manipulación no excesiva, como dice la ley. Doctor Garber, como última inquietud me queda pendiente un tema. ¿Qué pasa cuando la idea es utilizar las células madres como terapia para, digamos, para estar más joven, para sentirse mejor, para prevenir enfermedades? También es muy buena resolución. O sea, hoy hay muchos tratamientos llamados anti-aging, que yo digo, no existe la terapia anti-aging, o sea, contra el envejecimiento, porque envejecer vamos a envejecer. Eso es una condición normal. Lo que existe es una terapia de mantenernos en el mejor estado de salud, en envejecer con salud. Y entonces en esto el uso de las células madre muchas veces nos ayuda muchísimo. Se ponen las células madre, se procesan, se sacan, se estimulan, se vuelven a poner en el organismo y lo que conseguimos es mejorar mucho el desgaste que tienen nuestros tejidos y el paciente se mantiene más joven. Fíjate que en terapia anti-aging se usa muchas veces la hormona de crecimiento, una hormona primero que es cara, segundo que puede traer problemas porque es un elemento hormonal, o sea, estamos cambiando. Cuando metemos una hormona en el cuerpo, le estamos movilizando todo el resto de las hormonas, le estamos tocando. Entonces,
y más peligroso. En cambio, la célula madre es más simple y hoy podríamos utilizarla, y se utiliza de por sí en muchas veces vienen pacientes simplemente para usarla para antienvejecimiento. Lo importante es entender que nosotros tenemos células madres que son regenerativas y todas estas enfermedades, llamadas enfermedades justamente degenerativas, el único tratamiento real que tenemos es regenerarlas. Y para regenerar esos tejidos, lo mejor que tenemos y lo único es uso de nuestras propias células madre. Y creo que esto, de acá a posiblemente al año 2025, vamos a escuchar muchísimo, pero muchísimo más de lo que creemos, la utilización de las células madre para todas estas enfermedades degenerativas o autoinmunitarias. Muy bien. Doctor Gerber, muchísimas gracias. Buena estadía aquí en los Estados Unidos, más particularmente en la ciudad de Miami. Y bueno, exitoso viaje a Europa. Muchas gracias, Ranguni, y un gusto haber estado contigo. Muy amable. El doctor Miguel Garber, él es sin ninguna duda una de las eminencias que han trabajado desde hace muchos años con el tema de las células madres, es especialista en cardiología y medicina regenerativa. Hacemos la pausa.